Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en este punto de encuentros y desencuentros entre España e Israel con José Antonio Lismona. Hola José Antonio. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, hemos pasado ya por muchos capítulos, hemos descrito una historia muy larga y en estos últimos capítulos nos hemos concentrado ya en las relaciones plenas diplomáticas entre España e Israel, pero que muchas veces se ven contaminadas por hechos como el conflicto en Medio Oriente y a veces se ven bajo lupas distintas desde España e Israel el tema del moderno Estado de Israel, el tema de los judíos. Habíamos acabado justamente en los actos, en los fastos del 92 que incluían este encuentro que tuvo lugar en la Sinagoga de Madrid, donde estuvo el rey de España en conmemoración de los 500 años de la firma del edicto de expulsión. Esto fue un acto simbólico que había seguido al año anterior a la conferencia de paz en Madrid y a la visita de Felipe González, la primera visita de un jefe de gobierno español a Israel. Y a partir de ese momento volvemos a estar contigo y a retomar el hilo de la historia ya mucho más cercana. Correcto. Lo dejamos con el acto del 92 y habíamos hablado que al año siguiente había estado el presidente, el rey de España en su viaje a Israel, el año 93. Entramos en lo que se llamaría unas relaciones felices, en un periodo que pueden ser desde ese año 91, la Conferencia de Paz de Madrid, pero comenzamos, digamos, desde el 92-93 hasta que se desarrolla lo que sería la segunda intifada. Que por cierto también fueron los años felices de Israel, porque correcto. Coincide, discúlpame que aquí incida desde otro ángulo, pero era la primera vez que en Israel se empezaban a desmovilizar tropas, o sea, se empezaban a decirle a los chicos que tenían firmados contratos de oficiales, oye, si quieres irte, vete, que ya no hace falta que todo el mundo, porque hemos firmado la paz con los palestinos, con, bueno, tú ya contarás, con Jordania, con Egipto, parecía que todo iba muy bien encaminado y como decía aquel historiador japonés, parecía que era el fin de la historia, ¿no? Porque justo en el año 91 también había caído el muro de Berlín, ya no había guerra fría, ya no había conflicto, ya todo el mundo habíamos resuelto nuestras historias, pero algo todavía quedaba por pasar. Es cierto lo que dice Jorge, como dijimos algunas veces, cuando las ventanas de la oportunidad del proceso de paz son positivas en Oriente Medio, son también positivas para unas mejores relaciones entre España y Israel. Son unas relaciones muy condicionadas por lo que sucede. Y en ese periodo de tiempo, del año 93 hasta el año 2000, son 7 años de la edad de oro de esas relaciones, que se inician con la visita de los reyes de España a Israel y que, desgraciadamente, en el año 2000, con la segunda intifada, marcan esa ruptura. Pero son 7 años muy buenos, muy importantes, donde primero la importancia de esa visita. Había ido Felipe González a Israel, había venido a Madrid el presidente Herzog, se había hecho el acto del 92, faltaba un paso adelante en las relaciones por el máximo jefe de Estado. Y como ya dije en el anterior capítulo, no solamente el rey de España, sino que tiene el simbolismo de ser rey de Jerusalén. Por lo tanto, cuando pisa suelo israelí, los monarcas son recibidos con una gran apoteosis por la población y la sociedad israelí. Por supuesto, también conlleva a que son unos reyes de un país católico y por lo tanto también hacen visitas a todo lo que sería el mundo cristiano, todo lo que sería Tierra Santa, y lo vinculo con algo interesante, otra anécdota. La vida política de las relaciones está en las anécdotas. No era la primera vez que visitaban los reyes Israel. Perdón, Israel sí, pero no es la primera vez que visitaban, por ejemplo, Jerusalén. Cuando fueron príncipes en el año 66, los príncipes de España fueron de visita privada a Jordania y a Jerusalén. Con cuyo rey le unía una cierta relación. Una cierta amistad. En esos años 66, 67 menos, fue más tardía, en los años 70, cuando más tuvo con
con Hussein y con su esposa Noa. ¿Sí, Noa? Sí, Noa. Sí, creo que se llama Noa, la mujer del presidente Hussein, la americana. Pues en el año 66 los príncipes de España visitan Jerusalén y visitan los lugares santos cristianos, católicos. Yo descubrí en el archivo del gobierno español una orden que transmitió el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, a los periódicos españoles para prohibir una foto de la reina griega, de la princesa entonces, princesa Sofía griega ortodoxa, en una iglesia que sería la de la Natividad, una iglesia que fuera ortodoxa. Por lo tanto, el gobierno español prohibió que apareciera, por ejemplo, la hoja que yo vi fue la del ABC, que se prohibió que en la portada del ABC aparecieran la visita de los reyes a una iglesia ortodoxa latina en Jerusalén. Por lo tanto, bueno, una anécdota en ese caso de cómo era la democracia o la España del 66. Bueno, los reyes visitan en el 93 Israel, por supuesto con el homenaje y la corona de flores en Yad Vashem, como es tradicional y perceptivo y creo que es importante. Pero hay un acto destacado que pocas veces sucede, por supuesto más tarde pues Obama, Merkel, que recuerde, Sarkozy, han hecho discursos en la Knesset. El rey de España tuvo ocasión de dar un discurso en la Knesset, un discurso que por supuesto no gustó a todo el mundo, porque en el propio discurso, que además la anécdota es que ese discurso lo escribió el que luego entonces era director general de Oriente Medio llamado Miguel Ángel Moratinos, más tarde sería ministro de Exteriores llamado Miguel Ángel Moratinos. Ese discurso lo escribió el propio Miguel Ángel Moratinos y escribió un discurso donde efectivamente había algún párrafo donde el propio rey de España en el Parlamento israelí solicitaba el reconocimiento de un Estado palestino o no reconocimiento de la anexión de los territorios por la fuerza. Por lo tanto, fue un discurso bien aceptado por gran parte de los diputados de la Knesset, pero también crítico por otros muchos. Fue una visita importante y sobre todo fue muy simbólica y sobre todo fue lo que sería a partir de entonces sería lo que se llamó en las relaciones bilaterales sería un salto cualitativo en esas relaciones. Fíjense, señores oyentes, si fue un salto cualitativo, que al año siguiente, en 1994, entonces ministro de Exteriores israelí Simón Peres, presidente de gobierno Isaac Rabin, ministro de Exteriores Javier Solana, presidente de gobierno Felipe González. Durante el año 94, Solana y Simón Peres se entrevistaron y se vieron 14 veces. Fue con el mandatario internacional que más se vio, el español, y con el mandatario internacional que más se vio, el israelí también. Para que digan un poco cómo se inicia esa relación. Esa relación se inicia en el año 94 con esas 14 visitas y en el año 94 también visita España Isaac Rabin. Es una visita importante. Hay que decir, hablando de la visita de los reyes, que fue el primer mandatario europeo que visita Israel después de la firma de los acuerdos del 93, lo cual daba también importancia, y daba tan importancia a su propio discurso que hizo la Knesset. Y a su vez, en el año 94, una vez ya firmado, viene Isaac Rabin a Madrid para entrevistarse con Felipe González, tener todos los honores como presidente de primer ministro, y está con los reyes y visita a mucha gente. De la visita de Isaac Rabin, en ese caso, es algo importante porque siempre se ha dicho que la buena relación y amistad que se tiene entre Felipe González y Simón Peres. Yo recuerdo una vez, una tarde que estaba con el presidente González, hablándome para tomar notas para mis libros, cómo me dijo una frase. Él siempre... Isaac Rabin era un militar, era un general, que había sido un halcón en la guerra, no nos olvidemos, que había sido uno de los principales, que había desarrollado acciones fronterizas y no lo había atacando a Egipto, por ejemplo, y a su vez había sido un hombre, cuando vio la oportunidad de lograr la paz para su pueblo, fue valiente y desarrolló y concedió y cedió en beneficio de la paz.
esa visión de un Isaac Rabin pragmático, un Isaac Rabin, digamos, metódico y más cartesiano, Felipe lo diferenciaba a un Simón Pérez mucho más idealista. Diferenciaba el idealismo de Simón Pérez al pragmatismo de Isaac Rabin. Y me contaba una frase, Felipe González, diciendo que si en el año 77, en vez de estar un halcón como Menachem Begin, como primer ministro en Israel, hubiera estado un paloma como Simón Pérez, difícilmente Sadat hubiera ido a Jerusalén y difícilmente tal vez se hubiera hecho la paz con Egipto en el año 77 con la devolución del Sinaí. No olvidemos que había habido una ruptura familiar entre el Partido Socialista Español y el Partido Laborista Israelí. Después de la invasión del 82 del Líbano, Felipe González, junto a Olof Palme, el sueco, y Bruno Kreisky, el austríaco, había solicitado a lo que es la Internacional Socialista la expulsión del Partido Laborista Israelí. Eso sentó muy mal en Israel y a propio Simón Pérez, puesto que el Partido Laborista Israelí, durante mucho tiempo en la clandestinidad, durante el franquismo, había apoyado en congresos internacionales, pero también económicamente a los laboristas españoles en contra de Franco. Por eso esa solicitud generó un antagonismo amor-odio entre Felipe y Simón Pérez que no mucha gente lo conoce, pero él estaba más cerca de las posiciones más pragmáticas de Isaac Rabin. Por lo tanto, cuando viene aquí Isaac Rabin, Felipe lo atiende como el halcón que concede a su pueblo la posibilidad de alcanzar la paz. Estamos en una época brillante de esas relaciones, que como todo el mundo recordará, después de la visita de Rabin, en octubre del 2004, la concesión del Príncipe de Asturias, del Premio Príncipe de Asturias, a los forjadores del Acuerdo de Oslo y de Washington, y ahí en Oviedo se recoge el premio por el propio Rabin y Arafat. Eso es en octubre Eso en octubre del 2004, efectivamente. Del 94. Del 94. Y en noviembre es cuando lo asesinan a Rabin, ¿no? Y 35 días, 33 días sí, algo así. Es cuando fallece por un terrorista, hay que decirlo, judío y propio israelí. Sí. Lo asesinan, un magnicidio. Y cuando la posición de paz se queda tocada. Hay que recordar que en ese momento Felipe González, el gobierno español, ostenta la presidencia de la Unión Europea y por lo tanto Felipe tiene que ir como delegado y representante de la Unión Europea al funeral en Israel. Interviene junto a un resto de mandatarios. Es un buen momento de visibilidad para el presidente González en ese caso. A partir de ahí aparece Simón Pérez, donde también, y seguimos teniendo esas buenas relaciones, pero también es cierto que a partir del año 96 la situación política cambia en los dos países. Uh-huh. Felipe González deja la presidencia española y la alcanza el Partido Popular con la cabeza de José María Aznar, y en Israel también Simón Pérez sí, fracasa, no es el Rabin que todo el mundo espera y gana Likud otra vez con Bibi Netanyahu, el actual presidente, con lo cual hay un cambio de posición en los dos lados. Una posición española de Partido Conservador, Partido Popular, José María Aznar, y un presidente israelí que es Netanyahu. Si te parece, pues vamos a poner un paréntesis aquí. Perfecto. Porque es un cambio importante que va a traer novedades también en las relaciones entre los dos países. Y dentro de 2 semanas volveremos a encontrarnos para hablar de estos acuerdos, de estos encuentros y desencuentros constantes entre España e Israel con José Antonio Lisbona. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros.